Buenas noches, sí. Qué rico adorar a Dios sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros y reconociendo su amor y su bondad. Así que quiero pedirte que te pongas de pie y que ores junto a mí, que podamos darle gracias a Dios. Ahí donde estás, pongámonos en pie y Señor, te damos gracias, Padre, por amarnos sin medida, Señor. Gracias por esa salvación que nos diste en Jesucristo, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, únicamente por tu fidelidad y tu amor. Queremos esta noche, Señor, honrarte y te damos gracias, Señor, porque no fuera posible ni siquiera pronunciar palabras si tú nos dieras esa oportunidad. Gracias por tu amor, gracias por esta noche, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de honrarte, de adorarte, Señor, y de escuchar tu palabra. Guíanos, Padre, esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como iglesia tenemos un programa que le decimos o le hemos llamado por muchos años Por lo Nuestro. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado antes esa frase? Levanten la mano, por lo nuestro. Y muchos de ustedes saben de qué se trata y han sido parte incluso de esto. Por lo Nuestro es un programa donde cada uno hacemos un compromiso con Dios cada año de participar de manera voluntaria con una ofrenda especial para continuar con los proyectos de construcción. Mucho de lo que se ha hecho como iglesia ha sido a través de ese proyecto de Por lo Nuestro. Y este lugar es resultado, por supuesto, de eso y de muchas otras cosas. Dios poniendo en el corazón de las personas por medio de sus ofrendas, por medio de sus diezmos y de manera muy especial algunos dando esa ofrenda extra especial donde hemos podido seguir adelante con los proyectos. Y como ustedes conocen y los que no conocen, espero que el próximo domingo, que va a ser nuestra reunión en el centro, puedan conocer, los que no han tenido la oportunidad de conocer lo que Dios está edificando allá en la zona este de la ciudad. Creo que tenemos unas imágenes ahí, se ha continuado, ahorita se reanudó con los trabajos de repello por la parte de adentro, así que el otro fin de semana vamos a tener las dos reuniones, la celebración del Día de la Mujer y la reunión de iglesia va a ser el domingo a las 9 de la mañana. Entonces, empezando este año, queremos animarte que dispongas tu corazón para ser parte de este proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues usualmente entregamos una tarjeta y en la mesa de información está disponible. Puedes al final de esta reunión pasar por ahí y llevar tu tarjeta y puedes llenarla y traerla en la próxima reunión de media semana o el fin de semana. Así que gracias a todos los que han sido parte de Por lo Nuestro y gracias a los que seguirán siendo parte este año. Que Dios siga usando nuestras vidas, que Dios siga usando también su iglesia para que el Evangelio pueda seguir corriendo, pueda seguir alcanzando más personas. Así que estamos por comenzar nuestra renovación de compromiso con respecto a Por lo Nuestro. Hoy queremos hablar un poco de ese sí que cambia la historia. Cada sí que hacemos o que damos o que expresamos tiene un impacto en nuestra vida. Es como cuando dijimos ante la propuesta, en el caso de las damas, la propuesta que le hace el caballero de ¿aceptarías casarte conmigo? ¿A cuántas de ustedes le dijeron eso alguna vez? A ver, levanten la mano las damas que están aquí. ¿Le dijeron eso alguna vez? Otras, y a las que quieren que les digan, también están por ahí. Pero en algún momento a las damas les llega ese tiempo donde llega el caballero y les dice, ¿quisieras casarte conmigo? Y les proponen un matrimonio. Bueno, el miércoles anunciamos un compromiso aquí. Llega ese momento. Y cuando dices, sí acepto, cuando la persona dice sí acepto, hay un cambio.
especialmente cuando es el momento no del compromiso, sino ya de la boda, la noche de la ceremonia. Detrás de ese sí acepto vienen cosas nuevas, vienen oportunidades, vienen retos, vienen desafíos. En el caso de un matrimonio, en el caso de sí acepto en el matrimonio también, parte de ese sí acepto es que ya tus finanzas dejan de ser, o tu ingreso, tu dinero, tus recursos dejan de ser únicamente tuyos, pasan a ser también propiedad de la otra persona. Tu vida misma, tus planes, tus viajes, tus sueños, todo tiene un impacto en nuestra vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en tu vida personal, si cada uno de los que somos parte de esta congregación, ante la invitación de Dios constante y permanente por medio de su palabra, donde nos llama a algo o nos invita a algo, si nosotros dijéramos siempre sí a Dios? Y yo me atrevería a pensar que la gran mayoría de nosotros aún tenemos cosas en nuestra vida que ante la petición de Dios o la invitación de Dios aún no le hemos dicho sí. Tal vez has dicho sí a algunas cosas, a varias cosas, pero probablemente todavía hay algo que Dios te está pidiendo que sueltes, que dejes, que abandones, que cambies, y todavía quizás no le has dicho sí, Señor. Ese sí acepto, ¿saben? Comienza cuando entendemos el Evangelio. Cuando llegamos a comprender de que para salvarnos necesitamos un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo. Y que Jesucristo ya hizo el sacrificio por nosotros, ya murió en la cruz por nosotros, y ahora Él únicamente espera que ante esa invitación de salvación nosotros digamos: Señor, sí, acepto. Ahí comienza nuestra vida, en nuestra relación con Dios, de sí, 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 Señor, sí, Señor. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos temor a decirle sí a Dios. ¿Te ha pasado? Y parte de esos temores, en primer lugar, tenemos miedo de decirle sí a Dios por lo que Él pueda decirnos o pedirnos. Nos da temor decirle sí a Dios muchas veces por lo que Él pueda decirnos o pedirnos. ¿Sientes que hay algo que Dios te ha estado pidiendo en este inicio del 2026? Recordemos el ejemplo de Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Primero, fue a lo largo de la vida de Abraham, como a lo largo de tu vida, de nuestras vidas, Dios siempre va a estar lanzándonos invitaciones, haciéndonos invitaciones, esperando que nuestra respuesta siempre sea un sí. Pero lo primero que Dios le dijo a Abraham, ¿recuerdan dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Y le dijo: sal de aquí, vete de tu tierra y tu parentela. Y Abraham lo hizo. Fue, podemos decir, el primer sí registrado en la Biblia es ese. Cuando Abraham le dice a Dios sí, y va y sale. Pero el sí más grande y más significativo y más conocido, y que ha impactado y ha servido para fundamento de muchas predicaciones, es el sí que Abraham le da a Dios cuando Dios le pide la vida de su hijo. ¿Qué le dijo Dios? Señor, mira, creo que esto se te fue un poco la mano. Señor, mira, déjame meditar un poco. ¿Qué tal, Señor, si volvemos a hablar de este tema en un año? Mira que es que ahorita estoy en una temporada de altos y bajos, en una temporada complicada, y creo que no es el mejor momento. Señor, hablemos después de eso. Y aunque no lo expresemos con esas palabras, con nuestra reacción o nuestra decisión, es como que lo estuviésemos diciendo. Pero Abraham no esperó mucho tiempo.
Simplemente se decidió a ir y hacer lo que Dios le había pedido. Y parte de ese sí acepto fue que Abraham lo hizo ver después, experimentar después las bendiciones de Dios. Porque déjame decirte, a contrario de cuando le decimos no a Dios o simplemente nos llamamos al silencio, podemos nosotros entonces experimentar frustración. No que cuando le decimos sí a Dios no vayan a haber problemas, porque no es cierto que cuando conocemos a Jesucristo se acaban los problemas. En muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, cuando recibimos a Jesucristo, los problemas recién inician. Recuerdo a alguien que, un amigo, y llegó a unirse a la iglesia allá en Tocoa, y él me decía, Rosel, mira, yo como que ya no quiero seguir al Señor, porque yo siento que cada vez que yo me decido a avanzar, a comprometerme más, como que surgen los problemas. Dios prueba nuestros corazones de muchas maneras, de muchas formas. Lo cierto es que muchas veces entramos en un dilema. Quizás siempre queremos, ante el llamado de Dios, decirle sí a Dios. Pero hay elementos que nos impiden decirle o darle ese sí. Muchas veces es que hay un poco de confusión quizás. Un poco de confusión. No estamos completamente seguros de que sea Dios el que me haya dicho eso. Y entonces entro en duda, entro en confusión. ¿Alguna área específica que Dios te esté hablando por medio de su palabra, por medio de su espíritu en estos días? Algo que Dios te esté pidiendo, un paso que Dios te esté pidiendo que des, o algo que Dios te esté pidiendo que dejes, que avances en algo, que te comprometas con Él, que abandones algún hábito. ¿Qué es eso que hoy Dios podría estarte pidiendo y que espera de ti? Un sí. Y que sientes la paz de Dios y la seguridad de que eso viene de Dios, esa petición, esa invitación viene de Dios. Y que no viene de que tuviste una mala noche por indigestión, por los taquitos o las baleaditas que te comiste la noche anterior, sino que tienes plena claridad de que es Dios quien te está hablando. Otro elemento que muchas veces tiene que ver es cuando Dios nos hace una invitación, nuestra respuesta es impedida muchas veces por nuestra comodidad. Cuando en tu casa quizás uno de los 2, 3 sillones es el más cómodo. Casi siempre en las casas hay un sillón de los 2 o 3 que hay, que es el más cómodo. En mi casa al menos así es. ¿Y cómo te sientes cuando tú estás bien cómodo sentado en el sillón que es el más cómodo y llega alguien y te dice, te lo pide, ¿verdad? Porque es de mayor rango, y entonces él o ella quiere estar en ese sillón. Cuando sentimos que nos desacomodamos, eso tiende a nosotros a ponernos en modo negativo. Porque los cambios a lo desconocido nos hacen muchas veces dudar de las grandes oportunidades que Dios nos hace. Y cuando Dios nos invita y Dios nos llama a algo, no siempre nos da las direcciones y las coordenadas. No siempre nos da todo el panorama claro, sino que Dios le gusta irlo conforme a como nosotros vamos respondiendo. Él lo va revelando poco a poco. En la medida que vamos aprendiendo a cómo Dios trabaja, Dios comienza a guiar y a darnos el paso a paso, uno a la vez. La comodidad. De manera natural somos reacios a perder la comodidad, a perder la seguridad de la comodidad. En el 2001, sí,
Sí, recuerdo que en ese tiempo los pastores, estaba Dagoberto y estaba Juan Carlos, nos pidieron a mi esposa y a mí que si nos podíamos mover a Tocoa para apoyar con la plantación de la iglesia allá. Teníamos muchos años aquí, todas nuestras amistades estaban aquí, nuestra vida estaba hecha aquí. Esa era una invitación y yo entendí que era algo que era Dios quien me lo estaba diciendo. No era que Dago o Juan ya se habían cansado de mí, se querían deshacer de mí. No, pude haber pensado en muchas cosas, pero Dios me mostró que era Él quien me estaba llamando a eso. ¿Y sabes qué? Si tuviera que volver a vivir esos 4 años que viví ahí, que no fueron nada fáciles, volvería a ir. Porque fueron los 4 años que Dios usó en mi vida para transformar mi corazón, para que mi fe creciera en el Señor. Pero los cambios nos sentimos amenazados con ellos. Nos sentimos amenazados con ellos. Y esa es la razón de por qué a muchas personas no les gusta que las cosas no se muevan de cómo están. Mientras yo crecí, yo recuerdo que en la mayoría de las casas, por ejemplo, hablando de cuando te toca en diciembre pintar la casa, algunos de ustedes pintaron su casa en diciembre, el muro o la pared de enfrente o algunas áreas de la casa o toda la casa. Pero cuando yo estaba pequeño recuerdo que habían 3 colores que la gente siempre eran los colores, como que solo existían 3 colores con los que pintaba. ¿Cuáles eran? Marrón abajo. Como marrón es como ocre, ¿verdad? Un rojizo oscuro, fuerte, un beige adentro o arriba o un verde aqua. Eran los colores que la gente usaba. Y pocas personas se atrevían a poner otros colores, ¿verdad? Amarillo o azul o colores vivos. No. Yo trabajé una temporada, ese tiempo que estuve en Tocoa, en una tienda de pinturas. Y en una ocasión llegó una pareja de personas de la tercera edad, un señor mayor con su esposa, su viejecita. Y entonces él dijo que andaba buscando pintura porque iba a pintar la sala de su casa. Pues entonces se le presentó las opciones, la cartilla, ¿verdad? Como con no sé cuántos, 2000 colores ahí para escoger. Y él dijo, no, ya lo tengo. ¿Y qué color quiere? Marrón. Y entonces la esposa lo queda viendo y le dice, viejo, le dice, pero ese color es muy oscuro, es muy fuerte para adentro. Y entonces él le dice, es que así me gusta, así lo quiero, fuerte, le dice. Y todo el mundo que estaba ahí se rió. Nos desacomodamos cuando alguien nos sugiere o nos pide o nos invita algo que es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y Dios es especialista en pedirnos cosas que de verdad van a mover nuestra vida, pero que tienen el potencial de cambiar nuestra historia. Algo más que se conjuga ahí es que de por qué dudamos es darle ese sí a Dios, es porque sentimos que perdemos control de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras elecciones, y eso nos hace que nos perdamos la oportunidad, las aventuras que Dios quiere hacer con nosotros. Pensemos en Jonás. Dios le lanzó una invitación a Jonás. Tenía un gran proyecto, una gran misión para Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de seguir esa visión, se fue, se alejó de ella. Prácticamente dijo no. Y todos sabemos pues el resto de la historia de lo que pasó. La pérdida, estuvo a punto de morir, Dios lo rescató y al final pues nuevamente se encauzó en la invitación que Dios le había hecho. ¿Cuál es la invitación que sientes que Dios te está haciendo para este año 2026? No estoy preparado, dice, para lo que Dios me está pidiendo no estoy preparado. Miren, nunca vamos a estar 100% preparados para la mayoría de las cosas que Dios nos llame o nos invite. Lo que Dios espera de ti y de mí es disposición de corazón. Señor, no lo entiendo todo,
pero creo que esto viene de ti, que tú me lo estás pidiendo, no me siento que estoy completamente preparado, pero Dios, si tú me llamas, si tú me estás invitando, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. En el 2006, cuando hablaron conmigo para invitarme a unirme al equipo pastoral de la iglesia, era un momento que jamás yo hubiera pensado que hubiese llegado ese momento, en ese tiempo que llegó. Y Dios me hizo esa invitación. Y cuando te atreves a decir sí, los problemas no terminan. Muchas veces surgen las pruebas, las dificultades, pero cuando te atreves a decir sí y te unes a Dios y te aferras a Dios y caminas con Dios, entonces ahí es donde puedes experimentar cosas que de otra manera nos las perdemos. Pero en el centro de todo eso, de la comodidad, en el centro de la confusión, aparece el temor también. Temor que es cuando decimos, Dios, quiero conocer tu voluntad para mi vida, quiero entenderla, pero dame un chance, Señor, de analizar esto y para ver qué respuesta tengo. ¿Tienes pendiente a alguien de darle una respuesta? Algo que te hayan pedido. ¿Tienes pendiente de darle una respuesta a Dios? Yo les he contado cuando le pedí matrimonio a mi esposa, un 28 de noviembre, día de su cumpleaños, me contestó, el sí fue 30 días después. ¿Alguien ha esperado más tiempo que ese por un sí? Yo esperé 30 días. Valoro ese sí. Es valioso para mí. Había temor de que la respuesta fuera no. Pero al final, ella sabía que salía ganando, fíjense. Gracias a Dios la respuesta fue sí, la gracia de Dios. Ahora, en la Biblia hay muchas historias inspiradoras. Una de esas historias es la historia del sacerdote Elí. Involucran a sus dos hijos, uno se llamaba Fitness, ¿recuerdan? También en escena aparece Elcana, que era un hombre, y Ana, que era su esposa. Esta mujer, Ana, era estéril, no podía tener hijos y era objeto de burla por parte de las personas a su alrededor, aún de la familia. Y ella le oró a Dios y le pidió que le concediera un hijo y que si Dios le concedía ese hijo, ella lo iba a entregar. Lo iba a entregar para que fuera un siervo de él. Y Dios le concedió ese deseo. Le puso por nombre Samuel. ¿Y saben cuál es el significado de Samuel? Dios me escuchó. Dios me escuchó. ¿Cuántas veces Dios te ha escuchado a ti? ¿Que ha escuchado tus oraciones? Siempre. Pero cuando dice Dios me escuchó es porque respondió esa oración. Ahora, a veces somos ingratos nosotros porque Dios siempre nos escucha y siempre cuando algo va a ser bueno para nosotros nos responde con un sí. Pero nosotros no siempre estamos dispuestos a cuando Dios nos pide algo a decirle inmediatamente, Señor, sí, cuenta conmigo. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, comienza la historia y dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor, se dice que entre la edad de 3, 4 años, Ana, que era la edad en que se destetaban los niños, fue la edad en que Ana fue y lo entregó al sacerdote para que a partir de ahí Elí se convirtió en su padre, quien lo sostenía, quien lo instruía, quien lo cuidaba. Dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí.
Era como un mano derecha de Elí, como un sirviente de Elí, que estaba siendo entrenado para cuando fuera mayor, reemplazara a Elí. Ahora, en escena, si ustedes recuerdan, Elí, dijimos, tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos, en teoría, debían de haber sido el reemplazo de cuando Elí ya no pudiera seguir sirviendo al Señor. Samuel creció en un tiempo de tranquilidad espiritual, en el sentido de que dice que en esa época no se escuchaba mucho el mensaje de Dios. Y la razón de eso es porque las personas no estaban interesadas en oír lo que Dios estaba queriendo comunicar. Y dice el verso 2 y 3, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, había perdido la vista, ya se había acostado. Verso 3 dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido. ¿Dónde? En el tabernáculo, cerca de la lámpara y del arca de Dios. Ya para ese momento Samuel tiene aproximadamente 12 años. ¿Hay alguien que tenga 12 años aquí? No. 12 años. A esa corta edad Samuel ya estaba relacionándose con los objetos más sagrados que existían. La menorá, que era símbolo de la presencia, de la revelación, de la verdad de Dios. Y Samuel ya se estaba relacionando con ellos. Luego dice en el verso 4 y 5, de pronto el Señor llamó ¿a quién? A Samuel. ¿Por qué Dios tendría que llamar a un niño, a un infante de 12 años, si tenía que comunicarle algo importante, en vez de llamar, como decimos, al mero mero, a Elí, al sacerdote? De pronto el Señor llamó a Samuel. ¿Qué respondió Samuel? Sí, respondió Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Hasta ese momento había un poco de confusión en la mente de Samuel, porque todavía Samuel no había aprendido completamente a reconocer la voz de Dios. Estaba en un proceso de formación, pero desde la primera instancia podemos ver su disposición. Él creyó que quien le estaba hablando era Elí, pero no era Elí, era el Señor. Sin embargo, él dijo, sí, ¿qué quiere usted? Entonces Samuel se vuelve a acostar. El verso 6 dice, luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, de nuevo, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Y el verso 7, mira lo que dice. Samuel todavía no conocía al Señor. Y hace referencia de que todavía en su temprana infancia todavía no había aprendido realmente a tener la certeza de reconocer que era Dios quien hablaba, la voz de Dios. Nunca antes, dice, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. O sea, Dios lo estaba estrenando. Tal vez Dios te está estrenando hoy a ti, con lo que te está invitando a hacer este 2026, o a dejar este 2026, o a avanzar hacia algo este 2026, o a comprometerte en algo en este 2026. Lo que sí es cierto es que Samuel estaba comprometido con Dios. Y aún así, podemos ver, él estaba algo confundido con reconocer la voz de Dios. El otro día estaba un hermano de nuestra iglesia de cumpleaños y nunca había hablado con él por teléfono y lo llamé, una persona ya mayor, lo llamé para felicitarlo y yo todavía andaba un poquito resentido con la garganta, un poco ronca, la voz ronca, y entonces él no me reconoció la voz.
y estuvo un momento ahí, ¿verdad? Como con pena, queriendo saber que sí sabía quién le estaba llamando, pero en realidad no reconocía mi voz. Hasta que le dije mi nombre. Ah, pastor, me dice, no me moleste así. Me dice. Cuando no reconocemos la voz de Dios, podemos entonces confundirnos. Porque si no es la voz de Dios, es una voz de alguien más. Si no es Dios quien nos habla, es alguien más quien nos está hablando. Por eso es importante aprender a discernir la voz de Dios. Y hoy Dios, hasta donde entendemos, no es que no lo puede hacer, pero a partir de que tenemos la Escritura, Dios dejó de comunicarse audiblemente y comenzó a comunicarse a través de la revelación escrita de la palabra de Dios. Así es como Dios se comunica hoy con nosotros. De manera que ustedes y yo, hermanos, necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios, reconocer su voz. Segundo Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Imagínate, para lo que sirve la palabra. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cómo nos habla Dios? En primer lugar, por medio de su palabra. Lee su palabra, meditas en su palabra, escudriña en su palabra, memoriza su palabra, repite sus palabras. El miércoles hablábamos un poco de la importancia de un tiempo devocional en nuestra vida. Y leíamos aquel pasaje en Salmos que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios nos habla por medio de la palabra. ¿Por qué otro medio Dios nos habla? Dios nos habla por medio de las personas también. Por las personas del grupo, por las personas en la iglesia. Cuando venimos aquí, Dios nos habla. Cuando escuchamos que alguien está compartiendo el mensaje de Dios, Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de las personas. Tenemos que aprender a reconocer que el mensaje que estamos recibiendo por medio de alguien viene de Dios. Lo cierto es que Dios usa personas también para hablarle a nuestro corazón. ¿Cuántas veces, amigos queridos, hermanos en la fe, por medio de ellos hemos logrado entender algo? Al punto de decir sobre algo que quizás nos están exhortando, decir: hey, tenés razón, fíjate que yo no lo había entendido de esa manera, pero ahora lo entiendo. De manera que Dios nos habla a través de personas, nos habla a través de su palabra, pero también hay algo fabuloso que Dios ha dejado en nosotros y es su Espíritu Santo, quien nos guiará, dijo Jesús, a toda verdad. Dios nos habla por medio de eso. Si no percibes a menudo que Dios te habla por medio del Espíritu Santo, no solamente te tienes que limpiar los oídos, no, tienes que alinearte en la frecuencia de Dios por medio de su palabra, buscarlo en la quietud, en la soledad. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tú y yo somos ovejas. Y las ovejas por genética, por naturaleza, son miopes. Son miopes. Son confiadas. Son sensibles a muchas cosas. Por eso necesitan un pastor. Nunca van a ver ustedes los animalitos, las ovejitas, en un rebaño sin un pastor. Tiene que haber un pastor. Porque también son presa fácil de que sean devoradas por animales que las devoran. La vez pasada vi un video de una prueba que hizo un pastor con su rebaño de ovejas. Invitó a sus amigos a que desde la distancia, las ovejas estaban pastando ahí en la grama, en la llanura, y desde la distancia el primer grupo de personas empezaron a querer llamar la atención hablándoles a las ovejas diferentes cosas, y las ovejas ni se mosqueaban, seguían comiendo la grama.
De ahí una segunda prueba. Personas que usualmente llegaban al lugar ese donde cuidaba el pastor las ovejas, también volvieron a hacer lo mismo y las ovejas ni se mosqueaban. Por el tercer intento fue el pastor donde empieza a hablarles a las ovejas. Inmediatamente ellas levantan la cabeza y las que estaban de espalda o de cola dan la vuelta y comienzan a dirigirse en dirección a donde escuchaban que salía la voz. Es impresionante, es impresionante. Si nosotros fuéramos así, como esas ovejas, wow, nuestras vidas estarían muy bien, estarían mejor, estarían mucho mejor. El reto para el 2026 es aprender a decir sí a Dios y aprender a reconocer la voz de Dios. Dios nos habla a través de la palabra, a través de las personas y a través de su Espíritu Santo. Ahora, entrando un poco más en la historia, de los versos 8 al 14, dice: así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Tres veces fue donde Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Elí le cae, como decimos, le cae el 20 y se da cuenta que Dios llamando a Samuel. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo me imagino que hasta a esas alturas, había un poco de tristeza probablemente en el corazón de Elí. Porque si yo fuese Elí, me pongo en el puesto, en la posición de Elí, en los zapatos de Elí, y yo me hubiera preguntado: ¿por qué el Señor insiste en hablar solo con Samuel y no me llama a mí? Es la pregunta que yo me haría. Y le dice entonces: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, el verso 10, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces viene lo grueso, lo difícil aquí. El Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí. ¿Saben qué había pasado hasta ese momento? Elí, a pesar de que no es que Dios no le había hablado, Dios no solo le había hablado, sino que Dios le había advertido repetidamente. Pero Elí no quiso seguir la voz de Dios, no le dijo sí a Dios, cerró su corazón y no hizo nada al respecto. Y ese es el problema cuando Dios nos dice algo, nos comunica algo, nos invita a algo, nos llama a algo y nosotros no hacemos nada al respecto. Hacemos, como decimos, de oídos sordos. Algo. Entonces tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia, de principio a fin. Y mira el verso 13 lo dice: le advertí. ¿Qué significa que le advirtió? Que ya había hablado con él antes. O sea, Dios no es injusto, Dios no lo iba a agarrar en seco así, sino ya habíamos hablado con él. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Recuerden, era la época de la ley, no había entrado la era de la gracia, la dispensación de la gracia, estaban en la dispensación de la ley. Pero ¿qué era lo que estaba pasando con los hijos de Elí? ¿Quién recuerda la historia? Levanten la mano si alguien recuerda lo que estaba pasando con los hijos de Elí. Ok, se los voy a decir. Lo que estaba pasando con los hijos de Elí es cuando llegaba el pueblo a ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Que llevaban
la gente que llevaba sus ofrendas, sus sacrificios, llevaba de lo mejor, no de lo que le sobraba, no de lo que estaba chueco, no de lo que estaban las ovejas que estaban tuertas, que estaban cojas, llevaban lo mejor del rebaño, llevaban lo mejor para el Señor. Porque así debe ser cuando le vamos a dar al Señor, debe ser de lo primero y debe ser de lo mejor. Pero lo que ocurría era que cuando la gente llegaba a ofrecer sus sacrificios, los hijos de Elí, del sacerdote, que estaban ahí para que Dios pudiera entrar en esa relación con el pueblo, ellos se tomaban o agarraban lo mejor de las ofrendas para sí mismos. Pero más allá de eso, algo más que ellos hacían era que a las mujeres vulnerables que llegaban al templo, las envolvían y se acostaban con ellas, incluso dentro del templo. Eso es lo que había pasado. A veces podemos juzgar, qué duro Dios. ¿No les parece que Dios está siendo muy, muy severo? Bueno, por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. En segundo lugar, hermanos, una segunda razón es porque creemos que al decir sí a Dios, limitará nuestra vida. Sin embargo, es el decir no, eso sí que lo hará. ¿Por qué muchas veces postergamos nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra devoción a Dios? Porque quizás estamos pensando, es que si yo me comprometo con Dios, si yo digo sí a Dios y acepto tal situación, eso va a limitar mi libertad. Ya no voy a poder hacer esto, o voy a perderme de hacer esto. Ya no voy a poder ir a las fiestas que me gusta ir, ya no voy a poder ir, ya no voy a poder tomar lo que me gusta tomar, ya no voy a poder hacer lo que me gusta hacer. Creemos que al decir sí a Dios va a limitar nuestra vida. ¿Sabe? Dios no es un aguafiestas. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida, pero de una manera diferente. Y una pregunta que yo te quiero hacer esta noche. Aquí todos cumplimos años. Aquí todos pasamos aniversarios. Aquí todos tenemos celebraciones en nuestro hogar, en nuestras fiestas, en nuestra familia, en fechas especiales, cuando cumplen años alguien o en Navidad. ¿Cómo celebras tú tus fiestas en Navidad? ¿Cómo las celebras? Y como digo yo, ¿las celebramos tipo Egipto o las celebramos tipo Israel? Tipo Egipto siempre en la Biblia representa el mundo. Representa el mundo. Israel, la voluntad de Dios. ¿Cómo celebras tu fiesta? ¿Cómo vas a celebrar este año tus cumpleaños, tus aniversarios? Es que si no hay, ustedes ya saben. Pues que para alegrarse. Creemos que al decir sí a Dios, eso va a limitar nuestra vida. Sin embargo, es cuando le digo que no, eso sí que lo va a hacer. Porque cada vez que decimos no a Dios, ¿sabes? Pagamos un precio. Cada vez que le decimos no a Dios, pagamos un precio. El verso 15 de 1 Samuel 3 dice: entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Confusión, miedo o temor. Hasta esas alturas, Elí no sabe una A de lo que Dios le reveló a Samuel que iba a hacer con Elí y su familia. Imagínense cómo estaba el corazón de Elí, que Dios le dijera lo que iba a hacer con su tutor, con su líder, con su maestro, con su pastor, con el sacerdote. El temor que podía haber en el corazón de Elí. Es difícil. Sin embargo, sabía que era lo que tenía que hacer. Era lo que Dios
le había pedido básicamente que le dijera a Samuel. Así que la próxima vez que Dios te invite a algo, no tengas temor. No tengas temor alguno de decir, Señor, habla que tu siervo escucha. De ir a donde Dios te envíe, de aceptar esa invitación, de aceptar ese llamado, si viene del Señor. La tercera razón por la que le decimos sí o no le decimos sí a Dios es porque nos hacemos preguntas o nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios va a hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? A veces nos da miedo pensar en lo que Dios va a hacer. Pero dice el verso 16, Elí lo llama y le dice, Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel. Y le pregunta, ¿qué te dijo el Señor? Qué triste, ¿verdad? Que ahora el hombre que toda su vida había recibido directamente los mensajes de Dios, tenía que usar un interlocutor para conocer el mensaje. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor, y con amenaza, ¿va? Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Yo creo que ya a esas alturas Elí como que estaba fuera de sí, ¿verdad? Como que ya le estaba afectando todo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Y el verso 19 termina diciendo, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿Quieres tú que Dios esté contigo a lo largo no solo de este nuevo año que recién comenzamos, 2026, sino que todo lo que tú le pidas a Dios, que sea bueno para tu vida, que Dios responda con un sí? Pero del otro lado, de igual manera que todo lo que Dios nos pida, que todo lo que Dios te pida este año, que no le digas no. No le digas, Señor, dame chance de pensarlo. No le digas, Señor, es mucho lo que me estás pidiendo. No estoy preparado para eso. Simplemente disponibilidad de decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, sí, acepto. Aun cuando hay un poco de confusión, aun cuando hay un poco de temor, aun cuando no estés 100% seguro, pero si logras empatar que lo que sientes que Dios te está pidiendo va de acuerdo a la palabra, no contradice la palabra, entonces es tiempo de actuar. Tiempo de actuar. Si no le has dicho sí a Jesucristo, es tiempo, es momento de decirle sí a Jesucristo, hablando como tu Salvador personal, de recibirlo como tu Salvador personal. Jesucristo murió en la cruz por amor a ti y con esa muerte pagó todos tus pecados. Solo es nuestro pecado lo que nos separa de Dios, pero Él murió en la cruz para pagar esos pecados, para darte vida eterna, para perdonarte completamente, para escribir tu nombre en el libro de la vida. Quisiera orar, y si tú estás aquí esta noche y quieres decirle sí a Jesucristo, a ese mensaje de vida eterna, al Evangelio, puedes decírselo ahí en la quietud de tu corazón. ¿Me acompañas a orar? Señor, te doy gracias, Dios, por tu muerte en la cruz. Agradezco por morir, haber muerto por mí, Señor, haber ocupado el lugar que yo merecía. Sé, Señor, que te he fallado tantas veces en mi vida. Y qué maravilloso saber que tu amor es el mismo, que tu amor no cambia y que ese amor te hizo ir a morir en esa cruz. Hoy, Dios, yo abro mi corazón y te digo, Jesús, creo en ti. Esta noche yo te reconozco, esta noche yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por amarme, y gracias por salvarme. Señor, también tú conoces, así como
como conocías la vida en ese momento, todo lo que estaba ocurriendo en la vida de Elí, en la vida de sus 2 hijos, en la vida de Ana, su limitación, Señor, para tener hijos, y la promesa, Señor, que tú cumpliste de darle un hijo como Samuel. Un Samuel, Señor, que a través de él, de alguna manera marcaste la historia de tu pueblo, Señor, en la antigüedad. Un Samuel que siempre estuvo dispuesto a responderte afirmativamente, a responderte con prontitud, a responderte con obediencia. Señor, que tú encuentres en nuestro corazón esa misma disposición que encontraste en Samuel. Señor, que abramos nuestros ojos o abre nuestros ojos para entender, Señor, reconocer tu voz y no postergar, Señor, aquello que tú nos invitas o nos llamas. Gracias por tu gran amor, mi Dios. Gracias por esta noche y gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén.